Queridos amigos, estamos nuevamente aquí en un vivo del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico. Vamos a compartir un café con Ana María Altamirano y aquí en este momento están gentilmente acercándonos el café, así que vamos a poder compartirlo con ustedes. Muchas gracias. La idea es poder en esta virtualidad que tanto hemos utilizado después de la pandemia, que nos permite que haya algunas personas aquí presentes acompañándonos y nosotros charlando con ustedes, y esto hace que también dé continuidad, ¿no? Porque la posibilidad de que quede grabado hace que mucha gente lo pueda seguir viendo en otros momentos. Así que agradecemos a Ana María Altamirano la gentileza de estar aquí con nosotros y la gran valía de su trabajo para preservar la memoria y la obra de Elías Soaina Cafrune. Elías fue un artista mayúsculo, realmente. Podríamos decir que fue un humanista, un grande, ¿no? Que trabajó en todas las ramas del arte. No se dedicó solamente a la pintura, sino profundizó mucho en las artes del fuego. Podemos ver sus cerámicas hoy, todo lo que tuvo que ver con el vitral, con el mosaico, con el dibujo y con esa visión de humanista que el arte tenía que ver con la relación con los demás también, ¿no? El hombre es el centro del universo y ese hombre ayuda al otro hombre. Y el otro es uno mismo. Y Elías confiaba en eso, ¿no? Ahora nos va a contar Ana María tantas anécdotas maravillosas de Elías como artista, ¿no? Supo escuchar a otros, ayudó a otros, no solamente desde el arte, sino también desde lo material, desde lo, digamos, académico, y cómo eso ha hecho que hoy sean tantos los que lo recuerdan tan bien, no solo por su hacer, sino por su ser, por quién fue y quién es, porque hoy sigue con nosotros en sus obras. Y Ana trabaja muy bien para esto, es una historiadora del arte más que consumada, ella también tiene su singularidad, no es la viuda de Elías, sino es Ana María Altamirano, quien además convivió. ¿Cuántos años? 54 años compartimos. ¿Sí? Estuvieron casados 54 años, así que una maravilla. Sí. Bueno, yo en realidad lo defino a Elías como un hombre renacentista, porque no le eran ajenas ninguna de las artes, la música, las distintas expresiones artísticas, y el saber, el investigar, no solamente se limitaba a una pieza de cerámica, por ejemplo, sino indagar sobre las arcillas, los esmaltes, que eran de su propia investigación, fórmulas propias. Él tenía conocimientos de química, había estudiado unos años en la Facultad de Química, así que también tenía a su cargo dentro de la facultad el laboratorio de química en la carrera de cerámica. Pero sobre todo, como vos decías, esa empatía que tenía hacia los demás. Entonces, en nuestra casa, en realidad, venían más los jóvenes y los niños a buscar, a indagar, a preguntar, y siempre él tenía ese momento para dedicarles a las inquietudes de cada uno. Han pasado infinidad de chicos que querían estudiar guitarra, por ejemplo. Bueno, el hijo de acá del matrimonio que nos acompaña después venía a visitarnos con sus amigos, así que se armaba una gran mesa donde compartían un mate y compartían, sí, experiencias,
nos contaban de sus cosas, sobre todo los escuchaba y los orientaba. Y en la facultad, bueno, los grandes artistas que exponen acá mes a mes fueron sus discípulos y lo recuerdan como ese ser que siempre estaba presente, no se guardaba nada, no era egoísta con sus saberes y los compartía, los orientaba, los guiaba. Y a veces ante una dificultad y que se enojaban con los materiales, ¿por qué no? Bueno, una de las discípulas fue Carmen Bongiorno, que siempre recuerda, estaban en una clase de vitro y tenían que hacer un corte en el vidrio medio ondulado y bueno, pasaban el cortavidrio, probaban y el vidrio se les rompía y probaban otra vez y se les rompía. Entonces estaban todas protestando. No, esperen, tranquilas, con delicadeza. Esto hay que hacerlo así. Y decía Carmencita, hizo una línea toda ondulada, ¡pic! Y salió perfecto. Dicen, ¿saben por qué? Lo tienen que tratar con mucho cariño, porque el vidrio tiene vida. Eran esas expresiones que él tenía, ¿no? Lo mismo que en cualquier otra disciplina, en la pintura o en la misma cerámica, que les fallaba, pero lo ponemos en el horno, bueno, hay que probar y ya va a salir. Es decir, siempre alentando. Siempre con una buena, con un acompañamiento positivo. Sí, y sobre todo lo recuerdan lo respetuoso que ha sido, ¿no? No ponerse en un nivel superior de profesor, sino en un compañero que les está ayudando. Él se ponía en ese lugar. Por supuesto, en esta muestra yo he traído sobre todo pinturas, porque es en la faceta que menos lo conocían a él. Y no era el de hacer muestras individuales y así con tanta obra, sino que participaba en salones, estuvo en el Salón Nacional, otro estuvo en otro salón importante, él participaba, pero algunas veces me decía, bueno, hay una exposición en tal, ¿no me llevarías estos 2 cuadros? Y a lo mejor ni iba a la inauguración, pero participaba así, desde una posición humilde, ¿no? Ese fue tal vez el rasgo más importante de su personalidad. Dentro de la grandeza de su espíritu, la humildad, el respeto. Bueno, lo pueden decir los que lo conocieron puedo dar fe que él siempre, yo lo conocí tanto aquí en el museo como en la facultad. Y en la facultad en su faz también de investigador. Nos encontramos en varios congresos y encuentros, y él siempre abierto a escuchar lo nuevo, respetuoso del otro, y también siempre con iniciativa, con novedades, tratando de seguir buscando nuevos caminos. Creo que eso es importantísimo para el mundo del arte, no quedarse estancado con lo que sé que está bien, sino que experimentar, buscar, innovar. Y sí, por ejemplo, después cuando recorra la muestra, ese mosaico que ganó el primer premio en el Salón de las Artes del Fuego, hace 50 años este año que se ganó ese premio. Y fue un innovador en cuanto a la técnica, porque hasta entonces, la técnica del mosaico se hace al revés y después que están todas las piezas ya colocaditas, es mucho más largo el proceso, pero vamos a hacerlo corto, no están hechos con venecitas, sino que son
planchas de cerámica que se hacían con el color que se necesitaba y después se cortaban de tamaño, bueno. Entonces él, en lugar de después fijarlo sobre cemento y dejarlo fraguar, que era lo que se estilaba hasta ese momento, él innovó y lo fijó con resinas. Es tanto que uno de los alumnos después, no sé, subió método Suaina, porque tanto en vitro como en mosaico él experimentaba. Lo mismo que, bueno, con los esmaltes, ¿no? Desde ya. Se habrá probado en la hornalla de la cocina a veces para ver qué color salía de las mezclas que él hacía, en fin. Pero fue una linda vida compartida. Porque Sí. ambos creadores, ambos creativos, sí, que podían acompañarse y participar de la vida del otro y de la creación del otro. Eso creo que es un secreto que hace que han podido juntos estar 50 y pico de años y disfrutar eso, ¿no? Sí. Porque me imagino que 54 de casados, pero además se conocían de antes. Sí. Entonces es una larga vida, y esa larga vida permitió que se conocieran, que se apoyaran, y que hoy estemos hablando de él en este museo con una hermosa obra que vos pudiste seleccionar de la vasta cantidad de obras que él tiene y de las que han quedado en espacios públicos también, ¿no? Sí, porque sí. eso también es importante destacar, porque sus cerámicas y sus mosaicos ya están, digamos, eternizados en algunos espacios, ¿no? Sí, por ejemplo, la pila bautismal de la parroquia de Gonet, que creo que fue su última obra importante, yo traje fotografías para que se vea el proceso creativo Sí. de la muestra, pero lógicamente está dentro de la parroquia. Y eso fue un pedido que le hizo el sacerdote que en ese momento estaba al frente de la parroquia. Elías no estaba bien de salud. Dice: Elías, necesito una pila bautismal. Pero el sacerdote era el presbítero Norberto Chiodini. Dice: pero Norberto, no estoy bien de salud. No importa. Yo te dejo la idea. Anda pensando, yo me voy de vacaciones y vos andá pensando. Era, creo que mes de enero. Bueno, bastó decirle eso para empezar sentadito ya a bocetar y buscar, bueno. Y de a poco, es más, ese año, en enero, le pidió, entre medio, Elías, bueno, fue sometido a una operación por su problema de salud, y el 8 de diciembre de ese mismo año se bendijo la pila, que es una joya que está ahí en la parroquia de Gonet. Todo con símbolos. Él explicó cada cosa que simbolizaba. Y dijo, y quedó por escrito: yo moriré, pero renaceré en cada niño aquí bautizado. Y desde entonces, año 2005, cientos de niños han sido bautizados. Algunos hasta nos traen fotos para que se vea que está su bebé ahí con la pila Elías. Otra de las obras importantes que no está a la vista es, en mosaico, el escudo del liceo policial, de los cadetes del liceo policial que está en el Parque Pereira. Sí. Es una obra hermosa, el Vae Soli, bueno, es una expresión que está en la Biblia, ¿no? Y que no significa va solo, como muchos lo simplifican, sino que está en el Eclesiastés y es una frase bíblica: ay del hombre que está solo. Es decir, que siempre fomentando ese compañerismo, ¿no? Que si uno cae, está el compañero para ayudarlo. Bueno, no fue él el creador del escudo, sino que el
diseñador fue otro y le encargaron que hiciera esa obra. La hizo en el año 79. Es magnífica y está impecable allá en el liceo, y como a veces las promociones van y se sacan fotos y atrás está el Baezoli, el ay del hombre que está solo, ¿no? Siempre él también, bueno, ustedes verán que hay un Cristo allí en Carbonilla que llama la atención a veces por la mirada. Ese Cristo Elías lo hizo en una noche que yo estaba, bueno, muy mal de salud, había sido operada, entonces me acompañó, me ayudó a acostarme y me dice, yo me voy a quedar pintando. Y se preparó en el caballete para pintar al óleo. Bueno, yo me dormí, me despierto a la mañana y me doy cuenta que no se había acostado. Lo llamo y me ayudó a levantar y me llevó hasta donde estaba el caballete y estaba el Cristo. Es más, como yo siempre me he peinado más o menos así, los últimos trazos del cabello lo hizo mirándome a mí. Y me dice, bueno, iba a pintar al óleo, empecé a bocetar en Carbonilla y no sé, me salió este Cristo, pero no quise hacer un Cristo muerto. Quise hacer un Cristo vivo, que nos interpele, que nos sacuda, que nos ordene. Se lo voy a llamar ayuda a tu prójimo. Y ahí nomás agarró un pedazo de cartulina y se lo puso con 2 chinches en el caballete, y ese es el Cristo. Y yo le dije, mira, Elías, yo creo que Dios te guió la mano. Es decir, él, como ustedes verán en sus pinturas, era muy expresivo. Le gustaba mucho el color. Y se nota la textura en cada pintura, la pincelada, la espátula o la parte de atrás del pincel que hace una raya, hasta con los dedos, ¿no? Buscando el efecto que él quería. Pero si vemos las pinturas estas, vemos las figuras tan bien plantadas. Las figuras están, este hombre está sentado, el otro está recostado, no está flotando, no está volando. Vieron que muchas veces vemos cuadros que alguien quiere hacer algo figurativo y no le sale, entonces hace algo abstracto y tampoco le sale. Pero acá Elías tuvo una visión muy clara de generar una imagen descontracturada, muy gestual, propia, que nos remite a la realidad, pero que nos lleva a otros mundos. Sí. No es abstracción, porque es figuración, pero es una figuración donde lo principal es lo que se ve y lo demás se da por sobreentendido. Él decía, yo parto de lo figurativo, voy a lo abstracto y vuelvo a una nueva figuración. Y en esa nueva figuración, sí, como vos decías, él tenía muy en cuenta la composición. Entonces, por ejemplo, en esa imagen reclinada, la asienta bien para que no esté flotando, pero necesita equilibrar la diagonal, y entonces con unos trazos allá ya queda equilibrada la obra. Y en este también vemos atrás, no sabemos si es un personaje, si es una mesita, si es un jarrón encima, no, porque él tenía también ciertos símbolos, cosas o imágenes, tal vez mensajes ocultos que nos deja, pero que nos hace pensar. En realidad se remonta a los orígenes, digamos, del hombre, ¿no? Una se llama Orígenes y este tiene un nombre así de tipo filosófico, como corresponda. Y entonces centraliza la luz en la cara. Sí. ¿No?
Es decir, él busca siempre el equilibrio. Y eso, hemos tenido, por ejemplo, experiencias con alumnos. Un día nosotros teníamos a cargo organizar el ciclo cultural ahí en la parroquia de Bonet, que justamente nos había pedido el padre Norberto, y había venido a actuar un coro. Y en un momento me llama aparte uno de los, después que habían actuado, de los integrantes del coro, y me dice: señora, le voy a hacer una pregunta. ¿El señor fue profesor de pintura? ¿Es profesor de pintura? Le digo: sí. Yo fui alumno de él hace muchos años, un hombre grande, en la Escuela de Arte de Berisso. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, justamente, no sé si tiene un taller de serigrafía, algo relacionado de lo que él... Y dice: me acuerdo, pero no me olvido nunca. Yo estaba con un trabajo que estábamos haciendo, que nos había indicado, y no le encontraba la vuelta, algo le faltaba. Y bueno, y le digo: profesor, ¿qué le parece esto? Y me dice, toma el pincel y le dice: te hace falta un punto ahí, tac. Y ahí se equilibró toda la obra. Porque tenía ese sentido del equilibrio de la obra. Darle un toque para que se quede. Y después les decía, cosa que yo a veces repito también con algunos de los pintores, ¿no? Dice: ay, yo tengo esta obra, pero me parece que le falta algo. Y le digo: mira, te repito lo que decía Elías. En determinado momento tenés que dejar la obra, tenés que dejarla ir, porque una pincelada más te la arruina. Y es así. Es ahí, que la obra siga su camino. Ahí está. Y se completa con la respuesta del público. ¿Cómo lo entiende la gente? Pero si seguís insistiendo, ahí ya se pierde. Y como decía Walter, nos complementábamos, porque claro, yo también con mi carrera, colegas también con Walter, profesores de Historia del Arte, además de todos los títulos que tiene. Bueno, hoy es el día del docente universitario, así bueno, que felicitaciones. Igualmente, buen día, igual para vos. Y a veces yo, tenía que dar una conferencia, también presentar o presentar una exposición, y entonces él estaba ayudándome a mí. Él estaba... si necesitaba yo investigar sobre determinado pintor, porque sí, gran parte de mi carrera fue investigar sobre los primeros pintores, las primeras academias, y había que buscar mucho material. Y cuando yo lograba ubicar a los descendientes o saber de alguna... Él estaba dispuesto a llevarme donde sea, sacar las fotos que yo necesitaba para dar después mi charla. Es decir, así como yo lo apoyaba a él en su parte artística, él me apoyaba a mí en mi parte de historiadora o crítica de arte, ¿no? En ese sentido fuimos muy compañeros, hicimos un lindo equipo. Además de yo me acuerdo de ustedes tener una linda vida. En un congreso de Historia del Arte, en la Facultad de Bellas Artes, en donde ambos presentaron una ponencia, y que era maravilloso ver cómo los dos estuvieron todo el congreso juntos, y se veía que compartían no solo la vida, sino los ideales, sino el hecho de amar el arte. Y hoy nos encontramos que Elías no está, pero que vos estás acá recordándolo a él y ayudándonos a nosotros a acercarnos a su obra. Y eso hace que sigas junto a él. Sí.
Más allá de lo material, en lo inmaterial, en estas historias, en estos momentos tan importantes, ¿no? de él como docente. Me acuerdo que un día charlábamos de cómo viajaba al interior de la provincia para dar clases y cómo un grupo de locos, diríamos hoy, se iba a entrenar a la mañana para volver el domingo a la mañana, y entonces iban y venían, pero formaron así una nueva escuela de arte en Bahía Blanca. Sí. Y cómo una ciudad tan importante logró tener su academia gracias a este grupo de artistas. Y Elías fue el impulsor de eso, ¿no? En realidad, el que fue nombrado director fue Ismael Calvo Perotti. Sí. Y llamó a sus amigos de La Plata y de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, porque estaba la Escuela de Arte de Bahía, pero había sido quedada, ellos fueron y refundaron. Sí, viajaban en tren, domingo a la tarde, toda la noche, llegaban a Bahía, daban clase todo el día, compartían habitación de a dos con los profesores, daban clase todo el martes, a subirse al tren, toda la noche viajar, llegar acá el miércoles y recuperar en los otros trabajos, en las otras cátedras, así que hasta el sábado a la mañana todavía trabajaban. Sábado a la tarde era también adjunto de pintura paisaje, así que salían a recorrer, así como ven ustedes, Tibor, de Ensenada, bueno, hay otras de Punta Lara, del centro de La Plata, en fin. Así que él tenía libre solamente el domingo a la mañana. Bueno, había que ser joven para eso, ¿no? Pero era todo un grupo, entre ellos Aldo Severi, gran amigo, gran pintor de Quilmes, Guillermo del Valle, muy buen pintor, que después se radicó allá por Dorrego, pero fue profesor aquí en la facultad, fue profesor mío. Elías tuvo grandes maestros. Él reconocía, por ejemplo, como gran maestro en la pintura a Bruno Benier. Excelente artista. Excelente artista y excelente maestro. Él les decía, cuando veía que estaban ahí, no hay que ser ahí cuidando un poco el material, apretaba el pomo del óleo y hay que dar bien, y se nota en Elías esa influencia, porque le da textura a la obra, se nota la mano del artista, ¿no? Bueno, eso, otro de los grandes maestros, sobre todo de pintura al aire libre, fue Guillermo Martínez Solimar. Gran maestro, gran persona, muy amigo. Lo visitábamos en su taller de Villa Elisa, se alegraba muchísimo. Él tenía su taller y la casa estaba en el parque, ¿no? A continuación. Pero siempre estaba solo y nos recibía con tanta alegría, nos mostraba lo que estaba haciendo. Bueno, después muchos de los discípulos le hicimos homenajes a Martínez Solimán. Y otro que Elías lo recordaba fue el escultor, ayúdame, que estuvo antes, que lo sé, y bueno. Peralta. No, Peralta estaba en cerámica. Bueno, Peralta estaba en cerámica. Antes que Elías, Marín estaba en mosaico. Sí, Dalla Lasta estaba en escultura, él fue contemporáneo, Dalla Lasta, estudiaron juntos y fueron profesores juntos, ¿no? Y él recordaba así pequeñas frases de maestros que le decían, ¿ven esta piedra? Sí, es una piedra. Bueno, miren más. Sí, bueno, tiene alto, ancho, profundidad. Sí, pero tiene algo más. ¿Ven el pastito que está alrededor?
Bueno, ese pastito es el tiempo. Es decir, fueron grandes maestros que no se guardaban. Y Elías siguió en esa tesitura, de brindarse todo lo que él podía brindar a un alumno, sí, no guardárselo. Y si pensamos también en el hecho de Bruno Benier, ¿no?, que recién nombrabas, un artista maravilloso, que creo que también Elías aprendió algo más de él, ¿no? El hecho de convivir con quien también hace arte y llevar una vida maravillosa juntos, porque Bruno estaba casado con Paulina Osona, sí, una bailarina maravillosa que él también pintó muchas veces, pero que cada uno era una singularidad y cada uno apoyaba al otro y se acompañaba. Exactamente. Bueno, yo tengo que agradecer aquí la presencia de otra colega, Mirta Ruiz, profesora de Historia del Arte, y que fue discípula de Paulina Osona. Ajá. Así que ella los veía, vivían en Buenos Aires, 2 departamentos, pero habían tirado la pared divisoria, así que un sector era Paulina dando sus clases con sus alumnos y del otro sector, Mirta contaba, estaba Bruno pintando. Convivían cada uno con sus alumnos o él con su tarea, ese mismo mundo de arte. Y por ejemplo, Paulina iba a hacer un espectáculo, por supuesto, los decorados, el vestuario, lo hacía Bruno. Y desde ya, acá más sienta. Bueno, Butén, gran dibujante también. Fue muy amigo. Claro, junto con Martín Solimán. Bueno, ese retrato de hippie, que también fue pintado en una tarde, en el taller que Carlos Butén tenía, que se había hecho... en la parte de atrás de la casa. No, eso fue después. Se había hecho un terrenito, unas cuadras. Entonces, iba Elías, cuando tenía tiempo, iban y compartían. Butén dibujaba o modelaba en arcilla. Elías se llevaba su caballete portátil y se llevaba para pintar. Y también se llevaba la guitarra, porque no hay que separar la música. Llegó a ser concertista de guitarra, ha dado recitales. Entonces, en determinado momento se tomaban un descanso y bueno, y se cantaban algunas zambas, algunas cosas que lo emocionaban mucho a usted. Mi hijo fue. Claro, tu hijo venía a casa a aprender, exactamente, sí. Y como era, ya te digo, eran 4 paredes, una puerta, sin mucho protocolo, porque era un taller para trabajar tranquilos. Y bueno, un día pasaba el hippie y la puerta abierta, entra. Bueno, sí. Y Elías le dice, vení, sentate ahí. Y entonces enseguida le hizo ese retrato, que ustedes ven, son trazos, grandes trazos. Pero muy expresivos. Muy expresivos. Además, si uno le tapa la parte oscura de la cara, parece de perfil, y si no de frente, que nos remonta ya también a experiencia del cubismo, ¿no? Sí. Bueno, eso surgió en el taller de Carlos Butén. Y Elías tomó clases de dibujo, porque fue un gran dibujante. Butén, excelente. Excelente. Nosotros acá en el museo tenemos un descendimiento Sí. que tiene una armonía de musculación de los personajes que es increíble. Toda la anatomía humana está perfectamente concebida, pero pensada para la composición. Sí. Es un trabajo maravilloso que, digamos, para los que nos siguen pueden ver que la semana pasada presentamos la restauración de esa obra, porque había sufrido un pequeño daño y la restauradora del museo trabajó sobre ella y la dejó como nueva, exquisita. No le agregó nada, sino restauró como se debe, tomando los elementos originales y respetándolos. Así que tenemos un Butén para disfrutar.
Sí, he visto el trabajo de restauración, los he seguido en el sitio de Instagram de ustedes, que es Museo UCAL, para los que quieren. Y sí, es un trabajo maravilloso que ha hecho la restauradora, pero se puede admirar ahí, sí, el conocimiento de la anatomía humana, cómo trataba cada trazo, no era gratuito. Un eximio dibujante. Y Elías, aparte de la facultad, sí, iba y que le enseñara también a dominar un poco el dibujo. Sí, eso también. Bueno, pregunta, ¿y cuándo daba clases, investigaba, dibujaba, tomaba clases? ¿Y cómo se las arreglaba para seguir trabajando? Porque hay cantidad de obra de él, así que tenía el día 28 horas, no 24. Sí, exactamente, sí. No dormía. Como bueno, cuando contaste lo del Cristo. Ese día no durmió y salió el Cristo, y sí, porque, bueno, casi todos los he visto pintar. Y si no había lugar, cuando estábamos antes en el departamento, y arriba de la mesa, y después cuando terminaba, bueno, entonces comíamos, pero mientras tanto, arriba de la mesa. Y siempre buscando ese último toque, ¿no? Y como se ve, por ejemplo, en esa obra que está allí en el medio, que para buscarle el equilibrio que él necesitaba, ahí le da esos 3 toques de amarillo ahí abajo y ya queda equilibrada la obra. Algo le faltaba, ahí está. Y este otro que está aquí, que él lo llamó esferas, en realidad él me decía, esto es un desafío plástico que yo estoy haciendo, porque los cálidos siempre van adelante y los fríos van atrás. Y yo busqué invertir ese orden y puse los cálidos atrás y los fríos adelante. Eso es el arte. Buscar siempre el desafío. Y aquel otro que les intriga a muchos, Nueva Patria, eso, bueno, como hemos vivido muchos años, hemos pasado muchas crisis. Así que está sin fecha porque en realidad no recuerdo a cuál, pero ustedes van a ver hacia la izquierda que están las casas derruidas, rotas, ¿no? Hacia la derecha está la gente, pero medio con la cabeza gacha, expectante, esperando. Hay unas botas muy firmes pisando el suelo. También se ve por allá un puño que se levanta con impotencia. Y después ese manto celeste, como un poncho celeste que cubre, y le pone un sombrerito de paisano. Y eso, dice, eso es el pueblo. Y el pueblo va a sacar esto adelante, porque está la iglesia en el corazón, y ahí lo ven. Con la iglesia en el corazón y el pueblo haciendo fuerza vamos a salir adelante. Por eso le llamó la Nueva Patria. Está todo destruido, pero vamos a salir. Y bueno, después, por ejemplo, allá ven un descendimiento muy expresivo, también a unos trazos así, sin mucho detenimiento, pero con mucha expresividad. Es un descendimiento que nos llena de dolor. Ese lo pintó cuando se murió su madre, ¿no? Él tenía así a veces necesidad de expresarse a través del arte en sus momentos de dolor. Y bueno, después esas famosas vistas de aquel crepúsculo con esos tonos violetas tan bonitos, después su rincón del taller, ahí vemos una silla, cacharros y las barcas en Ensenada. Tengo muchas obras sobre
Ensenada, los barcos abandonados ahí, ¿no? Y las pinturas sobre la fábrica Tibor, que nos quedaba cerca. Y él tenía el caballete así portátil y bueno, y pintaba distintas. Y la verdad que es un testimonio están pintados estos en el año 67, de cuando la fábrica estaba en pleno funcionamiento. Y ya no, y ya ahora hay un supermercado y quedó un horno, quedó una chimenea, pero está el testimonio pictórico, histórico de ese lugar de Ringlet, ¿no? Así que, bueno, creo que me he referido. Elías era nacido en Jujuy y ahí está su charanguero, ¿no? Su charanguero. Y también el mosaico se titula Mamacoya, con todos los colores de las polleras de las collas, de su aire norteño, ¿no? Que él, a pesar de haber venido muy chico a La Plata, siempre quiso volver a Jujuy. Hemos vuelto varias veces a Jujuy. Y posiblemente la tarea que me quede es cumplir su sueño, que sus cenizas descansen en Jujuy. Volver en cenizas. Y tenemos poetas acá, hay uno de ellos, poetas amigos. Uno de ellos era un poeta jujeño que le fueron musicalizados muchos de sus poemas. Y una de sus zambas más difundidas es Quiero volver a Jujuy. Y en el estribillo decía: Jujuy, si muero sin verte, solo le pido a los cielos que me tiren como lluvia y florecer en tus cerros. Imagen bellísima. Rodolfo Aparicio. Y la familia cumplió su deseo. Y cuando fue el momento acá de la cremación acá en La Plata, grandes amigos, todos los residentes jujeños, todos estuvimos allí y durante ese tiempo se cantó la zamba. Y cuando la familia lo llevó, la familia y los amigos de allá de Jujuy también le cantaron la zamba. Y ese mismo espíritu está en cada jujeño que quedó aquí. Entre nosotros, los que conocí, porque ya quedan pocos, no sé si Elías no fue el último, quedaron aquí porque se casaron con platenses. O chicas que venían de pueblos de acá de la provincia a estudiar y se quedaron aquí. En su momento era el centro universitario jujeño. Después, cuando ya todos se recibieron, fue el centro de residentes jujeños en La Plata. Pero todos con ese mismo deseo de volver. Bueno, y él volvió siempre con sus colores. Sí. Porque la paleta tiene una impronta muy grande de los colores, de esa maravillosa paleta que nos muestran los cerros en Jujuy, ¿no? La famosa pollera, o todo Imará, Tilcara, cuando vemos esos degradés de marrones, de bordeaux, de verdes, maravillosos, ¿sí? Están acá presentes. Están aquí. Y también está presente como un ritmo musical dentro de las obras. Y eso, Elías, le tuvo mucho amor a la tierra, le tuvo mucho amor al campo. Nosotros integrábamos, yo lo sigo haciendo, la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas. Elías, yo soy, escritora, he escrito cuentos y demás, siempre con he obtenido algunos premios y también he sido jurado, ¿no?, en los certámenes. Y Elías participaba con su guitarra, porque
la mejor época de su infancia y adolescencia es la que compartió en el campo con sus primos hermanos Jorge y Josito Cafrune, todos folcloristas. Ellos ya no están, partieron antes que Elías, pero cuando se encontraban siempre rememoraban las travesuras que hacían en el campo, las cosas que les enseñaron, y por eso Elías dominaba tanto y le gustaba el hierro. En casa tenía su taller, su fragua, su yunque y demás, porque ya lo habían visto con el tío Cafrune en el campo, que hacía las cerraduras y demás, y los hacía trabajar. Así que fue un enamorado de su tierra y un enamorado de la patria. En eso se centró también toda su producción. Nunca pensó en ir al exterior, nunca pensó en irse del país. No, dice, para mí el peor castigo sería que me saquen de mi patria. Así que bueno, creo haberles dado una semblanza maravillosa, porque creo que yo inicié hablando del humanismo y vos muy bien dijiste que era un renacentista, porque el Renacimiento le suma al humanismo la ciencia. Sí. Y Elías era un portador de la ciencia que la comunicaba a los jóvenes para que siguieran reflexionando en ella para generar nuevas posibilidades estéticas. Exacto. Así que qué mejor que recordarlo como esa personalidad íntegra que se daba a todos, y su obra sigue en pie y Dios mediante la seguiremos disfrutando por mucho tiempo más, tanto en este museo como en otros espacios de la cultura de la ciudad. Así que yo te agradezco personalmente a vos y al Museo Beato Angélico esta oportunidad de mostrar las diferentes facetas del arte de Elías, porque él no acostumbraba, como ya lo dije, a hacer muestras así colectivas, y por ahí participaba con una o dos obras, pero acá puede apreciarse las distintas disciplinas artísticas que él le ocupaban y preocupaban, pero al mismo tiempo era un intelectual, le gustaba mucho la filosofía, era un gran lector también de la Biblia, y muchas cosas se fundamentaban en la espiritualidad. Así que muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros de poder recordar a una personalidad como él, que no solamente difundía, sino que la vivía, que esa Biblia que leía, la vivenciaba y la compartía. Así que qué mejor que recordarlo a él con su imagen y venir a ver la muestra que va a estar hasta fin de mes aquí en el museo, que los esperamos. Gracias, María.